Hola chicos, bienvenidos al canal. En este video vamos a resolver un ejercicio de convección externa forzada. Se usa un tanque esférico con un diámetro interno de 3 metros y hecho de acero inoxidable. Aquí nos dan la conductividad térmica del acero de 1 centímetro de espesor para almacenar agua con hielo a 0 grados Celsius. El tanque está ubicado en el exterior a 30 grados Celsius y está sujeto a vientos de 25 kilómetros por hora. La superficie interior del tanque se encuentra a 0 grados Celsius y se considera la resistencia térmica del propio tanque y la transferencia de calor por radiación. Suponga que la temperatura superficial promedio de los alrededores para el intercambio por radiación es de 25 grados Celsius y que la superficie exterior del tanque tiene una emisividad de 0.75. Determine, inciso A, la razón de la transferencia de calor hacia el agua con hielo que está en el tanque. Inciso B, la cantidad de hielo a 0 grados Celsius que se funde durante un periodo de 24 horas. El calor de fusión del agua a la presión atmosférica es 333.7 kilojoules sobre kilogramo. Para calcular la razón de transferencia de calor estacionaria hacia el agua con hielo, vemos que es por convección y radiación. Ambas fórmulas involucran la temperatura de esta superficie externa, que es un dato que no conocemos. Tenemos la temperatura en la superficie interna que es 0 grados Celsius. Para calcular esta temperatura superficial, vamos a realizar un balance de energía en dicha superficie y tenemos que es convección y radiación va a ser igual al flujo de calor por conducción. Y aquí tenemos las fórmulas para cada mecanismo de transferencia de calor. En el caso del flujo de calor por conducción, esto que tenemos aquí abajo es la resistencia a la conducción de la capa esférica. Aquí es la conductividad térmica del acero. Este valor es 30 grados Celsius, la temperatura de los alrededores 25 grados Celsius, la emisividad. Y vemos que en el caso de radiación las temperaturas están a la cuarta, por lo tanto todas las temperaturas en las tres fórmulas las vamos a expresar en Kelvin. Esto es lo que andamos buscando. La temperatura de la superficie externa, la temperatura de la superficie interna, ya la conocemos. Es 0 grados Celsius. También nos falta el coeficiente de transferencia de calor por convección. ¿Cómo lo determinamos? Vamos a utilizar que para un flujo sobre una esfera, Whittaker recomienda la correlación que tenemos aquí en la diapositiva. Es la ecuación 7-36 del libro de transferencia de calor y masa de Zengel. Es aire lo que fluye sobre la esfera. Ese aire está a 30 grados Celsius. Nos vamos a la tabla 15 y en el renglón de 30 grados Celsius obtenemos la conductividad térmica, la viscosidad cinemática, el número de Pram y la viscosidad dinámica a 30 grados Celsius. También necesitamos la viscosidad dinámica
en la superficie, pero no tenemos la temperatura superficial. Ese dato se lee a la temperatura de la superficie y vamos a considerar el dato que tenemos de la superficie interna, 0 grados Celsius. Vamos a agarrar este valor de acá. 1.729 por 10 a la menos 5 kilogramo sobre metro por segundo. Calculamos el Reynolds, que va a ser igual a la velocidad por el diámetro externo sobre la viscosidad cinemática. Aquí tenemos la velocidad del aire, 25 kilómetros por hora. Utilizamos factores de conversión. 1 kilómetro es igual a 1000 metros. 1 hora igual a 3600 segundos. El diámetro externo, 3.02 metros. Y la viscosidad del aire a 30 grados Celsius. Y tenemos que el Reynolds es de 1.304 por 10 a la 6. Regresamos a la correlación propuesta por Whittaker y vamos a sustituir. Aquí está el Reynolds, el Pran y las viscosidades. Y nos da que el número de Nusselt es igual a 1055.89. El número de Nusselt es igual al coeficiente de transferencia de calor por convección en la superficie externa por el diámetro externo sobre la conductividad térmica. Este es de la tabla 15 a 30 grados Celsius. Despejando y sustituyendo los valores, tenemos que el coeficiente de transferencia de calor por convección es de 9.0485 watts sobre metro cuadrado por Kelvin. Regresando al balance de energía, aquí tenemos las ecuaciones que hemos sustituido. Cómo determinar el área de la superficie exterior. Nos falta calcular la temperatura superficial externa. Para ello, utilizaremos el complemento Solver de Excel. Aquí en Excel vamos a colocar los siguientes datos: el radio externo, el radio interno, el coeficiente de transferencia de calor por convección en la superficie exterior, la temperatura del aire en Kelvin, 303 Kelvin, la temperatura de los alrededores, 298 Kelvin, la temperatura de la superficie interna, 0 grados Celsius, 273 Kelvin, la emisividad, 0.75, la constante de Stefan Boltzmann, la conductividad térmica del acero y el área de la superficie exterior. Aquí tenemos nuestro balance de energía. Esto lo pasamos aquí dividiendo porque tenemos nuestra variable y del lado derecho dejamos datos conocidos. Esto lo arreglamos, pasa al numerador y aquí abajo tenemos la diferencia de radios. El esperado va a ser lo que tenemos aquí a la derecha. Hemos insertado la fórmula que te agarra las celdas correspondientes de esto de aquí. Y nos da 42.694.344. Ojo con este dato que nos va a servir para determinar la razón de transferencia de calor. Para el calculado se propone una temperatura de la superficie externa. El dato que vamos a proponer tiene que estar por debajo del 298 Kelvin y por arriba del 273 Kelvin. Colocamos 290 Kelvin. Y al sustituir ese valor en esta ecuación partiendo de los datos correspondientes,
da este valor 256.56. Decimos aquí objetivo, que va a ser la resta del esperado y del calculado. Nos vamos a datos, solver. Aquí donde dice objetivo va a ser esta de objetivo, que nos dé un valor de 0 cambiando la celda variable. ¿Cuál? Esta, donde está 290 Kelvin. Y le vamos a dar resolver. Y ahí encontramos el valor. Si revisamos, vemos que 273 Kelvin, 273 Kelvin. Para ver la variación de temperatura, nos vamos al número y vamos a colocar hasta 2 posiciones decimales. La caída de temperatura es muy pequeña. La temperatura en la superficie externa es de 273.25 Kelvin. Del complemento Solver de Excel, tenemos que la temperatura en la superficie externa es 273.25 Kelvin. La viscosidad dinámica se leyó a 0 grados Celsius, que es 273 Kelvin. Tenemos 273.25 Kelvin. No es necesario leer nuevamente la viscosidad dinámica a dicha temperatura porque la variación va a ser insignificante. Ya teniendo la temperatura de la superficie externa, vamos a determinar la razón de transferencia de calor estacionaria hacia el agua con hielo. Si vemos, nos conviene utilizar la de conducción. ¿Por qué? Porque este dato ya lo tenemos a partir del Excel. Recuerden que esto iría aquí arriba. Y en el Excel obtuvimos que es 42.694.344 watts por Kelvin. Sustituyendo esta diferencia, pues es 0.25 Kelvin por 42.694.344 watts sobre Kelvin. Y tenemos que la respuesta para el inciso A es de 10.674 kilowatts. Este resultado lo dividimos entre 1000. Para el inciso B, tenemos que la cantidad total de transferencia de calor durante un periodo de 24 horas es la masa por el calor de fusión. Despejando, tenemos que la masa va a ser igual al flujo de calor por el intervalo de tiempo, 24 por 3600 segundos, sobre el calor de fusión. Kilojoule sobre kilojoule simplifica, segundo sobre segundo simplifica y ya nos queda kilogramo. Y tenemos que 2.763.7 kilogramos de hielo se fundirán en el tanque cada día.